Hola, esta es su clase número 21 de cálculo integral. En esta clase veremos cómo utilizar polinomios de Taylor para aproximar nuestras funciones. Supondremos que tenemos una función lo suficientemente diferenciable en intervalo cerrado y un punto en ese intervalo. Entonces, lo que buscamos es un polinomio de grado n. Le vamos a llamar p sub n de x, tal que se aproxime a nuestra función f alrededor del punto A. Estudiar el comportamiento de f alrededor del punto A, este polinomio tendrá potencias de x menos a. Entonces podemos escribir a nuestro polinomio de la siguiente forma: a0 más a1 x menos a más a2 x menos a al cuadrado, y como tiene grado n, pondremos el coeficiente a sub n por x menos a la n. Ahora, para x cercano a, se tiene que la función f de x debe de ser igual a este polinomio. Entonces lo que tendríamos es que esto es a0 más a1 x menos a, así hasta llegar al último término de nuestro polinomio. ¿Qué es lo que nos falta encontrar? ¿Quiénes serían los coeficientes a0, a1 hasta a sub n? Una manera de encontrar quiénes deben de ser estos coeficientes es la siguiente. Cuando evaluamos la función f en a0 más a1, y aquí tendría que poner a menos a, y todos los siguientes términos an van a tener a menos a como factor. Esto quiere decir que estos son todos 0. Entonces f de a es igual a 0. Y entonces puedo decir que el término a sub 0 es evaluar la función en f de a. Entonces podemos escribir quién es nuestro coeficiente constante de nuestro polinomio en términos de la función f. Para encontrar a1, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función f. Entonces, f' de x, suponiendo que se aproxima mucho a nuestro polinomio en los puntos cercanos a, esto me quedaría a1 más 2 a sub 2 por x menos a, más, aquí me quedaría 3 a sub 3 x menos a al cuadrado, y el último término, su derivada, me quedaría n por a sub n x menos a la n menos 1. Entonces, al evaluar la derivada en el punto A, me quedaría solamente el término a sub 1. Entonces el coeficiente a sub 1 es igual a la derivada de f evaluada en a. Y así tendríamos nuestro siguiente coeficiente. Entonces vamos a derivar
la derivada de f, y lo que nos quedaría aquí es entonces 2a sub 2 más 3 por 2 a sub 3 x menos a, hasta llegar al último término. Me quedaría n por n menos 1 a sub n por x menos a n menos 2. Entonces, evaluando la segunda derivada de f en el punto A, obtenemos que esto es igual a 2 por a sub 2. Entonces, a sub 2 lo puedo ver como la segunda derivada de nuestra función evaluada en a sobre 2. Continuando con este proceso, podemos encontrar quién sería la tercera derivada de nuestra función f. Entonces, esto sería 3 por 2 a sub 3 más, entonces el siguiente término me quedaría entonces 4 por 3 por 2 por a sub 4, y aquí me quedaría x menos a más n por n menos 1 por n menos 2 por x menos a elevado a n menos 3. Entonces, si evaluamos la tercera derivada de f en a, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Sería 3 por 2 por a3. Entonces obtenemos que a sub 3 es igual a la tercera derivada de la función f evaluada en a sobre 6. De esta manera podemos encontrar todos los coeficientes de nuestro polinomio que estamos suponiendo que se aproxima a f para puntos cercanos al punto A. Entonces, en general, se tiene que la késima derivada de nuestra función evaluada en a va a ser la multiplicación primero de k por k menos 1 hasta llegar hasta 1. Y aquí tenemos que multiplicarlo por a sub k. Este número que aparece al principio del producto se le conoce como k factorial. Y utilizamos la notación siguiente. Entonces, despejando a sub k, lo que tenemos es que sería la késima derivada de la función f evaluada en a sobre k factorial. De esta manera vamos a definir nuestros polinomios de Taylor de f alrededor del punto A de grado n. Podemos escribir nuestro polinomio explícitamente de la siguiente forma. Entonces obtuvimos que a sub 0 es evaluar la función en a. A sub 1 es la función f' evaluada en a por x menos a. El siguiente coeficiente sería la segunda derivada de f evaluada en a sobre 2 factorial por x menos c al cuadrado. Luego el último término, que corresponde a la potencia de x menos a la n, corresponde a la enésima derivada de la función f evaluada en a sobre n factorial. Y entonces este va a ser mi polinomio que resulta al suponer que nuestra función f de x
se aproxima a este polinomio en los puntos que se encuentran alrededor del punto A. Entonces, aquí está nuestra definición de nuestro polinomio de grado n para la función f en A. Supondremos que la función esté definida en un intervalo cerrado y para un punto en ese intervalo, las primeras n derivadas en A están definidas. Entonces podemos definir, como vimos anteriormente, los coeficientes de nuestro polinomio. Vale la pena incursionar en este problema recordando que las funciones polinómicas son funciones bastante decentes, donde para calcular un valor de ellas solo involucran sumas y productos. El caso especial de la fórmula de polinomio de Taylor que se obtiene al considerar el punto A igual a 0 se le conoce como polinomio de Maclaurin. Y en este caso, nuestro polinomio toma la siguiente forma, donde solo aparecen potencias de x. Ahora nos preguntamos, ¿qué tan distinta es nuestra función f de x de nuestro polinomio de Taylor? Para esto definiremos el residuo de nuestro polinomio de Taylor. Dado un polinomio de Taylor, definimos su residuo como la diferencia de f de x menos el polinomio de Taylor. Ahora lo que nos gustaría es encontrar una expresión para este residuo. El teorema de Taylor nos va a dar distintas formas de expresar este residuo. Entonces las condiciones para que se cumpla el teorema de Taylor es pedir solamente que las primeras n más 1 derivadas de la función f estén definidas en el intervalo cerrado a, x. Entonces, en este caso, tenemos tres formas para expresar el residuo. La forma de Cauchy, la forma de Lagrange y una tercera, suponiendo que la n más 1 derivada de f sea integrable en el intervalo cerrado a, x, vamos a tener una expresión donde involucra una integral. Entonces, cuando utilizamos un polinomio de Taylor para aproximar la función f alrededor del punto A, lo que nos gustaría saber es qué tan buena es nuestra aproximación. Qué tan grande debemos tomar n con el objeto de que nuestra aproximación alcance una precisión dada. Estas preguntas técnicas las podemos aproximar calculando nuestro residuo utilizando alguna de estas tres formas que nos da el teorema de Taylor. Entonces, al final de las notas les pongo algunas animaciones para ver nuestros polinomios de Taylor. Entonces, vamos a ver la primera. Entonces, en el lado izquierdo, vamos a ver los polinomios de grado 0 hasta 20 de las siguientes funciones. La función exponencial alrededor del punto x igual a 0, la función seno alrededor del punto x igual a 0, igualmente la función coseno y la función logaritmo de x alrededor de x igual a 1. Entonces vamos a ver lo que pasa para la función exponencial. Vamos a ver lo que pasa ahora para la función seno de x. Entonces, si se fijan, a medida que incrementamos el valor del grado de nuestro polinomio, obtenemos una mejor aproximación. Para la función coseno tenemos lo siguiente. Y para la función logaritmo de x, alrededor de x igual a 1, tenemos lo siguiente. Vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Nos pide que consideremos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Y nos piden que encontremos el polinomio de grado 3 alrededor del punto a igual a 9. Entonces voy a poner aquí el inciso a y estamos tomando a igual a 9. .
Entonces nuestro polinomio de grado 3 está dado por la siguiente fórmula. Sería f de a más f' de a x menos a más la segunda derivada de f evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Y el último término sería entonces la tercera derivada de f en a sobre 3 factorial por x menos a la 3. Entonces vamos a calcular cada uno de estos coeficientes. Para el primer coeficiente sabemos que f de x es igual a x a la 1 medio. Si evaluamos f en a, sería sacarle raíz a 9, que sería entonces 3. Ahora, ¿quién es f' de x? En este caso sería 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces, f' evaluada en a sería 1 sobre 6, un sexto. La segunda derivada de nuestra función sería entonces menos un cuarto por x a la menos 3 medios. Entonces, la derivada la segunda derivada de f evaluada en a nos quedaría menos un cuarto y tendría que elevar, primero sacándole raíz cuadrada a 9 me quedaría 3 y lo tendría que elevar a la menos 3. Entonces sería 3 a la menos 3. Esto me quedaría menos 1 sobre, sería 27 por 4, me quedaría 108. Vamos a calcular el siguiente término. Entonces, la derivada de orden 3 de nuestra función, esto me quedaría menos un cuarto por menos 3 medios de x a la menos 5 medios. Simplificando, aquí me quedaría 3 octavos de x a la menos 5 medios. Entonces, la derivada de orden 3 de f evaluada en a me quedaría 3 octavos. Y entonces tendría que sacar raíz cuadrada a 9, que sería 3. Entonces me quedaría 3 a la menos 5. Que por este 3 me quedaría solamente 3 a la menos 4 sobre 8. Entonces esto me quedaría 1 sobre 648. Entonces ya tenemos todo para encontrar nuestro polinomio de Taylor. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de a igual a 9 sería el siguiente. Entonces es 3 más f' que obtuvimos que es un sexto por x menos 9 más f' que es menos, entonces aquí tiene que ir menos 108 sobre 2 factorial. Entonces me quedaría menos 1 sobre 216 de x menos 9 al cuadrado. Luego obtenemos que esto es 1 sobre 648 y lo tengo que dividir
entre 3 factorial. Esto me da 1 sobre 3888 de x menos 9 al cubo. Entonces, este sería nuestro polinomio de Taylor de grado 3 alrededor del punto a igual a 9. Ahora el inciso B nos pide que demos una estimación del valor aproximado de raíz de 10 y estimemos el error mediante el residuo. Entonces vamos a poner el inciso B. Entonces un valor aproximado de raíz de 10 sería evaluar nuestro polinomio de Taylor de grado 3 en 10. Entonces este sería nuestro valor aproximado. Entonces sustituyendo obtenemos que esto es 3 más un sexto. Y aquí me quedaría 10 menos 9 menos 1 sobre 216. 10 menos 9 más 1 sobre 3888. 10 menos 9 al cubo. Entonces vemos que todos estos términos son 1. Y como estamos elevando al cuadrado y al cubo, también me va a dar 1. Entonces esto me queda como 3 más un sexto menos 1 sobre 216 más 1 sobre 3888. Entonces, realizando estas sumas, obtenemos que esto es 12.295 sobre 3.888. Que esto es aproximadamente 3.16, 22, 94, 2. Entonces, esto es utilizando nuestra calculadora. Vamos a ver qué tan buena es nuestra aproximación. Para esto vamos a calcular nuestro residuo. Entonces, recordamos que nuestra función f de x se puede ver como nuestro polinomio de grado 3 más el residuo de orden 3. En nuestro caso, cuando x es igual a 10, estamos calculando raíz de 10 sería el polinomio de Taylor de orden 3 en 10 más el residuo en 10. Entonces, cuando evalúo el polinomio de Taylor en 10, voy a obtener un valor aproximado de raíz de 10. Ahora quisiéramos encontrar el error de esta aproximación. Para eso debemos de utilizar alguna de las formas del residuo que nos da el teorema de Taylor. Vamos a utilizar la forma de Lagrange. Entonces, usando la forma de Lagrange, del residuo, obtenemos lo siguiente. Entonces, para utilizar la fórmula de Lagrange, vamos a calcular la cuarta derivada de nuestra función f. Sería menos 15/16 por x a la menos 7 medios. Entonces vamos a escribir el valor absoluto del residuo evaluado en 10 usando la forma de Lagrange. Esto nos quedaría entonces, que es la cuarta derivada de f evaluada en un t sobre 4 factorial
por 10 menos 9 a la 4 por absoluto, y t debe estar en el intervalo abierto de a, x, que sería 9,10. Entonces, esto es para algún t en ese intervalo. Cuatro factorial sería 24. Y aquí la cuarta derivada sería, voy a ponerlo aquí, que sería menos 15 sobre 16 por t a la menos 7 medios. Simplificando obtenemos que esto es 5 sobre 48 por t a la menos 7 medios. Entonces quisiéramos encontrar una cota para este número. Ahora, como t está en el intervalo abierto de 9 a 10, entonces t es mayor que 9. Luego, entonces si elevamos esta desigualdad de ambos lados a menos 7 medios, la desigualdad se va a invertir. Entonces lo que obtenemos es que t a la menos 7 medios es menor que 9 a la menos 7 medios. Que esto es igual a 3 a la menos 7. Entonces, utilizando esta desigualdad, obtenemos que el residuo de orden 3 evaluado en 10 es menor que 5 sobre 48 por 3 a la menos 7. Esto es igual, utilizando nuestra calculadora, esto es igual a 4.7629 9 por 10 a la menos 5. Que esto es menor que 0.00005. Por tanto, nuestro valor aproximado de raíz de 10, hay 4 decimales, cifras decimales exactas. Recordamos que nuestro valor aproximado que era el polinomio de grado 3 evaluado en 10, nos dio que es 3.1622 y ya no ponemos las otras cifras, ya que las otras cifras no son exactas. Ahora el valor real de raíz de 10 es, utilizando nuestra calculadora, es 3.1622.7. Aquí en la quinta cifra, nuestra aproximación era 9. Vamos a resolver nuestro ejercicio 2. Nos preguntan, utilizando el teorema de Taylor, calcular los siguientes números con 5 cifras decimales. Entonces, para estos ejercicios tenemos que encontrar el grado de nuestro polinomio de Taylor adecuado. Entonces, para resolver cada uno de estos, vamos a primero estimar nuestro residuo, tomando un polinomio de Taylor de grado n. Y a partir de estimar nuestro residuo, vamos a encontrar el valor de n adecuado. Entonces vamos a resolver el inciso A. Entonces estamos considerando nuestra función f de x igual a la función exponencial. Entonces vamos a expresar a f de x como el polinomio de Taylor de grado n más su residuo. Ahora observamos que las derivadas de nuestra función de orden k
para acá cualquier número natural es e a la x. Para todo k en los naturales. Entonces, usando la forma del residuo de Lagrange, obtenemos que el residuo en x es, por el teorema de Taylor, la n+1 derivada en t por x menos a a la n+1 sobre, esto es sobre n+1 factorial. Para algún t en el intervalo abierto a, x. Entonces vamos a especificar bien nuestro polinomio de Taylor. Entonces sería el polinomio de Taylor de f alrededor de a igual a 0. Entonces estamos tomando aquí entonces x igual a 1. Entonces tomando x igual a 1, lo que tendríamos es que e es el polinomio de grado n evaluado en 1 más el residuo de n en 1. Y usando la estimación de nuestro residuo, esto sería el valor absoluto del residuo evaluado en 1 igual a, aquí me quedaría el valor absoluto. Ahora la n+1 derivada de f es e a la t. Entonces aquí me quedaría e a la t sobre n+1 factorial por x menos a. Entonces estamos tomando x es igual a 1 y a es igual a 0. Entonces me quedaría solamente esto. Ahora la función exponencial en el intervalo, aquí es para algún t. En este caso estamos tomando a igual a 0 y x es igual a 1. Entonces t está en este intervalo. En este intervalo la función exponencial es positiva y creciente. Entonces podemos quitar el valor absoluto. n+1 factorial. Ahora como t es menor que 1 y la función exponencial es creciente, esto sería e a la t sería menos e a la 1. Sería menor que e a la 1. Pero sabemos, voy a poner aquí, sabemos que e es menor que 3. Entonces, e a la t sería menor que 3. Entonces, utilizando esta parte, obtenemos que 3 sobre n+1 sería una cota para nuestro residuo. Ahora, nosotros queremos una aproximación con 5 cifras decimales exactas. Entonces, lo voy a poner aquí, que 3 sobre n+1 factorial sea menor que 10 a la menos 6 para obtener 5 cifras decimales exactas. Entonces aquí podemos despejar. Aquí nos quedaría entonces 3 por 10 a la 6 es menor que n+1 factorial. Esto, haciendo las cuentas, nos quedarían 6 ceros
es menor que n más 1. Entonces vamos a encontrar el natural tal que se cumpla esta desigualdad. Entonces vamos a hacer una tabla de los factoriales para ciertos números naturales. Haciendo nuestra tabla de valores de n contra n más 1 factorial, obtenemos que para n igual a 9, obtenemos esta desigualdad. Entonces el polinomio que estamos buscando es el polinomio de Taylor de grado 9 alrededor del punto a igual a 0. Entonces el polinomio de Taylor de grado 9 estaría dado por la siguiente fórmula. Entonces el valor aproximado de E con 5 cifras decimales exactas es evaluar el polinomio de grado 9 en x igual a 1. Entonces, si lo evaluamos en 1, esto me quedaría 1 más 1, 1 sobre 9 factorial. Realizando la suma de todos estos términos, nos quedaría entonces, esto me quedaría, usando solamente las primeras 5 cifras, me quedaría 2.7182 y 8. Y a la sexta cifra me quedarían 15.26. Vamos a resolver ahora el inciso B, que es calcular el seno de 38 grados. Entonces vamos a escribir 38 grados en radianes. Que vemos que 38 grados está muy cercano a 30 grados. Que 30 grados se puede ver como pi sextos. Y 38 grados en radianes es 19 sobre 90 por pi. Entonces vamos a utilizar el polinomio de Taylor alrededor del punto a igual a pi sextos de la función f seno de x. Entonces consideramos entonces lo que tenemos es que seno de x se puede ver como el polinomio de grado n en x más el residuo. Vamos a estimar el residuo para encontrar el grado de nuestro polinomio. Entonces el residuo por la fórmula de Lagrange, tenemos que el residuo en este caso sería la derivada de f de orden n más 1 evaluada en t por x menos a elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial para algún t en el intervalo a, x.
Ahora, en nuestro caso estamos tomando a igual a pi sextos y x es igual a 38 grados, que en radianes habíamos obtenido que es 19 sobre 90 por pi. Entonces, sustituyendo, obtenemos que el residuo evaluado en 19 sobre 90 por pi, esto es igual, y antes de sustituir, vamos a hacer una observación. Tenemos que la derivada de nuestra función f es la derivada de seno de x, que sería coseno de x. Ahora, ¿quién es la segunda derivada en este caso? Sería menos seno de x. Ahora, la tercera derivada sería menos coseno de x. La cuarta derivada entonces sería seno de x. La quinta derivada sería entonces coseno de x. En cualquier caso, la derivada de orden k de nuestra función f va a ser más menos que el seno de x o bien más menos el coseno de x. Entonces, la derivada de orden k de f en x va a estar acotada por 1. Entonces, utilizando este hecho, podemos acotar aquí la derivada de orden n más 1. Entonces, solamente me quedaría aquí, entonces, utilizando lo anterior, esto sería menor o igual que x menos a, pero x es 19 sobre 90 pi, menos a, que sería pi sextos, elevado a la n más 1, sobre n más 1 factorial. Esto nos da, haciendo la resta de estas fracciones, nos queda 2 sobre 45 por pi elevado a la n más 1, sobre n más 1 factorial. Ahora, sabemos que pi es menor que 3.2. Entonces vamos a sustituir eso en esta desigualdad. Entonces vamos a utilizar esta desigualdad para acotar el residuo. Entonces esto me quedaría 2 sobre 45 por 3.2 y todo esto lo elevamos a la n más 1. Y lo dividimos entre n más 1 factorial. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a hacer una tabla para lograr que n cumpla que esto es 10 a la menos 6, sea menor que 10 a la menos 6, y así obtener el grado de nuestro polinomio. Entonces aquí tenemos nuestra tabla. En la primera columna es n y en la segunda columna es este valor que obtuvimos, que sería. Entonces nosotros queremos que esto sea menor que 0.00001 para obtener 5 cifras decimales exactas. Entonces lo que vemos es que para n igual a 4 obtenemos lo que queremos. Entonces calculamos el polinomio
para n igual a 4. Entonces, para n igual a 4 vamos a calcular sus derivadas. Por ejemplo, la primera derivada en x igual a en a igual a pi tercios. Esto sería el coseno de pi tercios. De pi sextos, perdón. Estamos trabajando con pi sextos. Entonces, coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Ahora, la segunda derivada en pi sextos, esto sería menos seno en pi sextos. Seno de pi sextos es un medio. Entonces esto sería menos un medio. La tercera derivada sería evaluada en pi sextos. Esto me daría menos, que diga menos coseno de pi sextos. Entonces esto me quedaría menos raíz de 3 sobre 2. Y la cuarta derivada evaluada en pi sextos, esto me quedaría seno de pi sextos. Pero seno de pi sextos es un medio. Entonces nuestro polinomio de grado 4 de Taylor nos quedaría entonces el seno evaluado en pi sextos, que es un medio, más f', que sería raíz de 3 sobre 2, por x menos a, que menos a sería pi sextos, más la derivada de orden 2, que sería menos un medio, sobre 2. Entonces aquí me quedaría menos. Entonces me quedaría menos un cuarto x menos pi sextos al cuadrado. Luego me quedaría, el siguiente término es negativo, entonces me quedaría menos raíz de 3 sobre 6. Entonces aquí raíz de 3 sobre 6 por el 2 que aparece en el denominador, me quedaría 12 x menos pi sextos al cubo. Y finalmente, el último término sería un medio sobre 4 factorial. Entonces me quedaría 1 sobre 48 por x menos pi sextos a la cuarta. Y entonces este es el polinomio de Taylor que estoy buscando. Para encontrar el valor aproximado, de seno de 38 grados, esto nada más es que es seno de, habíamos obtenido que esto es 19 entre 90 pi. Entonces tenemos que esto es el polinomio. Entonces esto es igual al polinomio de Taylor de grado 4 evaluado en 19 pi 90. Aquí me quedaría, bueno, más el residuo en 19 90 pi. Entonces el valor aproximado me lo va a dar esta parte. Y este me va a dar el error.
que el error pedimos que fuera menor que 10 a la menos 6. Entonces, calculando P sub 4 en 19 pi 90, obtenemos que esto es pi a la cuarta. Entonces, realizando todas estas operaciones, obtenemos lo siguiente. Nuestro valor aproximado sería 0.6156 6109 77, que por lo menos hay 5 cifras decimales exactas.